Buenos días a todos, Dios los bendiga, Dios los guarde, espero que estén bien. Vamos a dar inicio a esta clase de la materia Panorama Bíblico, no sin antes iniciamos con una oración. Soberano y eterno Dios, Dios grande, poderoso y misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este día hermoso y maravilloso que nos regalas. Alabamos tu nombre, te bendecimos y te glorificamos. Te damos toda la gloria y la honra a ti, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en tus manos ponemos la vida de cada alumno que está en estos momentos al frente de la clase. Te pedimos la provisión de lo alto, Señor, en sus necesidades. Padre, que lo que ellos estén solicitando bajo tu voluntad, bajo tu tiempo y bajo, Señor, lo que tú tienes para ellos, bajo el propósito tuyo, Señor, sea dado. Padre, te pido la bendición del cielo para sus vidas, la bendición desde lo alto, Señor, desde tu gloria, para su casa, para su familia, para su ministerio. Que lo que ellos estén haciendo en estos momentos para tu obra, Señor, sea de gran magnitud, Dios. También te pido que impactes su vida cada día más a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, como guía, como maestro, como direccionador, como el consolador que eres, Dios. Bendigo la vida, Señor, de cada alumno. En tus manos ponemos esta clase. Te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos hable, tu Espíritu Santo nos direccione, Señor, de una manera poderosa en esta materia hermosa que es Panorama Bíblico. En tus manos quedamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estamos en Panorama Bíblico. Como usted lo sabe, cada materia tiene un problema social que afrontar, ¿sí? O abordar. Y en este caso es un pueblo que necesita escuchar la palabra de Dios de la boca de hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Y esto se logra con aquellos que conocen los tiempos bíblicos. Amén. Un pueblo necesita escuchar la palabra de Dios, pero de hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Y esto se logra con aquellos que conocen los tiempos bíblicos. O sea, esta materia nos va a llevar a poder abordar este problema social, ¿no? Hoy el mundo necesita hombres y mujeres que prediquen la palabra de Dios. Pero ¿cómo predico la palabra de Dios si no comprendo los tiempos bíblicos? Entonces, este es lo que queremos abordar con la materia. Problema ministerial que aborda la materia. También recordemos que cada materia del seminario bíblico tiene que abordar un problema tanto social como ministerial, porque el seminario está para hacer respuesta. Amén. La falta de información de los líderes y ministros en los tiempos bíblicos. Falta de formación de los líderes y ministros en los tiempos bíblicos, lo que genera malos entendidos en el momento de querer explicar cada una de las fases de la historia bíblica. O sea, hoy lastimosamente, lo tengo que decir, conocemos y tenemos pastores aún, líderes que no conocen de Biblia, conocen de predicaciones, que este dijo, que aquel lo dijo, guiados bajo un precepto humano, pero se han olvidado de la Biblia o no conocen a profundidad la Biblia. El alumno del seminario bíblico tiene que conocer la Biblia. La idea es que usted y yo nos volvamos lectores, ¿sí?, de la Biblia, que ojalá una vez la hayamos leído por lo menos una vez de pasta a pasta, ¿no? Es la idea, ¿no? Pero hoy conocemos gente predicando aún con desconocimiento de los tiempos, de las dispensaciones, y sacando allí predicaciones, pero todas sin el contexto como tal. Entonces, el problema ministerial que aborda la materia es ese, la falta de formación de líderes y ministros en los tiempos bíblicos. Competencias cognitivas que aborda la materia. Primero que todo, en el conocer. El alumno y la alumna conoce las diferentes dispensaciones de la historia bíblica. Vamos a conocer las diferentes dispensaciones y lo que lleva cada dispensación de estas, ¿no? No simplemente saber cuáles son, sino vamos a ahondar, y eso lo hace usted a través del trabajo. Yo voy a dar una breve explicación, pero usted en el trabajo, por eso se le está pidiendo los mapas conceptuales de cada dispensación, a fin de que usted pueda investigar en la palabra, obviamente, porque esto es una materia totalmente bibliocéntrica. En la palabra se pueda ahondar en estas dispensaciones. En el ser, el conocer las diferentes dispensaciones de la historia bíblica comprende aún con mayor amplitud el propósito de Dios sobre su vida y la humanidad.
Cuando comprendemos esto, vemos lo maravilloso que es Dios, y de verdad uno entiende el propósito para el cual Él lo ha llamado, ¿no? Y para el cual lo ha escogido, para ser predicador de su palabra, ministro de su palabra, ministro de su reino, y verdad que esto trae una transformación aún más en el ser. Pero en el hacer explica y conceptualiza con mayor claridad los tiempos bíblicos. O sea, la gente va a recibir de usted, de su boca, una explicación clara y conceptualizada, ¿no?, de los tiempos bíblicos. Amén. Bien. ¿Qué es la Biblia? Ya hemos tocado esos temas en hermenéutica, pero vale la pena aquí recordar. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra inspirada por Dios y dada al hombre, posteriormente plasmada en una biblioteca o colección de libros que hoy conocemos como Biblia, ¿no? Hay unos que dicen que es conocida como el libro pequeño o colección de libros, biblioteca también se le dice. Para otros la Biblia es el libro más anticuado que no existe, que hoy existe entre toda la literatura, ¿no? Ese es el concepto que tiene el mundo, ¿no? El ateo, por ejemplo, la persona que difiere de lo que es Dios y no reconoce al Señor, pues dice que el libro es un libro, la Biblia es un libro anticuado, que es un libro de historias de la formación de un pueblo llamado Israel, ¿no? O sea, hay quienes reconocen la Biblia simplemente como la historia de Israel. Otros dicen que la Biblia hay que destruirla. Bueno, hay quienes hoy se paran y con gran vehemencia se paran y dicen que la Biblia es un libro que es dañino, ¿no? Otros van a la Biblia buscando conseguir sus equivocaciones. Aquí hay algo que se conoce como la alta crítica, quienes buscan de una manera u otra, usando sus herramientas obviamente, querer decir que la Biblia está equivocada, ¿no?, que la Biblia tiene errores cuando la Biblia es infalible. Amén. Otros van a buscar en la Biblia información, ¿sí? Pero lo cierto de la Biblia es que es la palabra de Dios inspirada y la única capaz de transformar a cualquier persona que se disponga, ¿no? La transformación a través de la palabra de Dios es para todo aquel que se haya rendido a los pies de Cristo. Amén. Y Dios utiliza su palabra para traer transformación, aún donde el psicólogo no ha podido, el psiquiatra no ha podido. Por testimonio hemos visto y escuchado de hombres y mujeres que han sido transformados a través de la palabra de Dios, y usted y yo hoy estamos acá porque damos fiel testimonio, somos testimonio de esto, ¿no? La Biblia nos ha transformado, su palabra, Dios ha usado su palabra para transformar nuestro ser. Amén. Sus autores, hombres de diferentes épocas, edades, profesiones, todos inspirados por Dios para ser escritos, ya sea como historia, poemas, cartas, pero hoy sirven a la iglesia como la única constitución del reino de Dios. Sí, la Biblia, como usted conoce, tiene diferentes autores, entre ellos hay guerreros, entre ellos hay artesanos, entre ellos hay médicos. Entonces, pero allí hay algo que el propósito es uno, ¿no? Y ahí es donde vemos también la parte divina de la palabra de Dios, como Dios usa a hombres de diferentes épocas, los inspira allí a escribir su libro, su manual, y cómo Dios permite la unión, ¿no? Como el propósito de Dios permite la unión de este libro y que se haga uno solo, ¿no? Y eso es algo que la gente desconoce hoy, y porque nosotros decimos, no solamente por fe, sino simplemente también ahí lo está plasmado, que la Biblia es infalible, la Biblia no tiene equivocaciones. Solo Dios pudo haber unido estos tiempos en un libro llamado Biblia. Amén. Sus divisiones, actualmente se encuentra dividida en 2 tomos, conocidos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto lo ves en discipulado, sin embargo lo estamos aquí recalcando. Antiguo Testamento tiene 39 libros y Nuevo Testamento tiene 27 libros, que está compuesto por evangelios, libro de historia, como el Hecho de los Apóstoles, pero también tenemos cartas doctrinales y algunas pastorales, ¿no? Recordemos las cartas del apóstol Pablo, están divididas en cartas doctrinales y cartas pastorales. Hago paréntesis acá, tanto en la materia se ha dejado un video, no recuerdo con exactitud si fue en hermenéutica o acá en Panorama Bíblico, donde hay un video que se llama El origen de la Biblia,
que está editado por las Sociedades Bíblicas Unidas, y verdad que lo recomiendo. Es un video ya con un tiempo de data, tiene una data ya de algunos añitos, pero lo recomiendo, es muy bueno. Allí habla todo esto de que yo les estoy explicando acá brevemente. Allí hay más, ahondan en unos temas más que lo que yo estoy haciendo acá. Amén. Entonces la recomendación es que usted no termine la materia sin haber visto este video, para que pueda comprender. Es complemento para lo que yo estoy hablando acá. Puntos importantes de la Biblia, o para tomar en cuenta acerca de la Biblia. La Biblia es el libro más estudiado. Sabe que no solamente el cristiano lo hace, ¿no? Lo hace también el erudito, la persona que aún el ateo lee la palabra de Dios, como lo dije ya, para tratar de refutarla. La Biblia es el libro más criticado, ¿sí? Es el libro con más traducciones en el mundo. No hay libro que haya sido traducido en tantas lenguas como la Biblia. Es el libro más impreso, y eso estamos hablando en el tiempo cuando en la época cuando ya se imprimió los libros, cuando había impresión. Hoy en día está en digital y se está extendiendo aún más, ¿no? Entonces es de tomar en cuenta esto. Es el libro narrado en casi todas las lenguas del mundo. Aún faltan lenguas por conocer de la palabra de Dios, y ahí es donde se centra el trabajo misionero, ¿no? Sin proponerse ser un libro de ciencia, cada día más la ciencia confirma su veracidad. Cada día buscan la manera de refutar la Biblia a través de la ciencia, pero se encuentran con que la misma ciencia vive cada día confirmando la veracidad de la palabra de Dios. Sin proponerse ser un libro de poesía, allí se encuentra la mejor poesía. Estamos hablando de la poesía hebrea, que si bien es cierto su estructura no es que sea como muy común, pero la intensidad de la poesía es muy buena. Si ser un libro de psicología, diagnostica la conducta humana y las pautas para su transformación. ¿Por qué? Porque es allí donde está la historia de la raza humana, cómo fue creada, cómo el hombre cae, cómo el hombre se separa de Dios y cambia la conducta, ¿no? Aquella conducta santa, aquella conducta conforme al propósito de Dios es transgresada a través del pecado, pero también da la manera como volver a esta conducta es a través de Cristo. Amén. Entonces vuelvo a comentar lo que dije hace un rato. O sea, es el libro que nos transforma la vida, ¿sí? Es el instrumento de Dios a través de su Espíritu Santo para transformarnos. Es Dios ahí. Esa es la Biblia, ¿sí? Y por lo tanto, cuando abundamos en Él, la vida nuestra es transformada. Sus dispensaciones. En el estudio de las Escrituras es importante entender que la revelación escritural se divide en periodos bien definidos. Estos están claramente separados, y reconocer estas divisiones y sus propósitos divinos constituye uno de los factores más importantes en la verdadera interpretación de las Escrituras. O sea, es necesario conocer las dispensaciones de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder dar una verdadera interpretación. Amén. Estas divisiones se conocen como dispensaciones, y en periodos de tiempo sucesivos se pueden observar diferentes dispensaciones, ¿sí? Una dispensación puede definirse como una etapa en la revelación progresiva de Dios y constituye una administración o regla de vida distinta. Aunque el concepto de una dispensación y de una época en la Biblia no es precisamente la misma, es obvio que cada periodo tiene su dispensación. Las épocas se mencionan a menudo en la Biblia. Vamos a leer, por ejemplo, lo que dice Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3:5 dice: misterio que en otras generaciones no se nos dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia también hace distinción de épocas. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Allí habla de un periodo de tiempo, ¿sí? Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su
hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necios hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. ¿En qué? En el tiempo de la ley. ¿Y a qué se refería? A aquel tiempo cuando Moisés, o sea, acá mire que en la Biblia vamos a encontrar que incluso los héroes o los personajes de la misma palabra de Dios hacen referencia a tiempos dentro de la misma palabra de Dios, ¿sí? Dentro de la Biblia. Según de Corintios 3:11 dice, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Porque si lo que perece tuvo gloria, o sea, atrás, mucho más glorioso será lo que permanece. Bien. Cada dispensación comienza, por lo tanto, con el hombre divinamente establecido en una nueva posición de privilegio y responsabilidad, y termina con el fracaso humano que trae como consecuencia la manifestación del justo juicio de Dios. Si bien es cierto que existen algunos hechos tales como el carácter santo de Dios que permanecen invariables para siempre y que de consiguiente son los mismos en cada edad, hay a la vez diferentes instrucciones y responsabilidades que se limitan en cuanto a su aplicación de determinado periodo. Una dispensación se caracteriza más o menos por las nuevas responsabilidades que Dios le enseña al hombre al principio de ella y por los juicios divinos con que la misma termina. Las 7 dispensaciones son las siguientes. Tome nota y preste mucha atención. Vamos a ir explicando ahorita una por una, pero lo voy a hacer de una manera básica, ya que es tarea suya indagar sobre el material que se le está dando, sobre los videos que se han colocado en la plataforma, a fin de que usted pueda realizar sus tareas. La primera dispensación, la inocencia; la segunda, la conciencia; la tercera, el gobierno humano; la cuarta, la promesa; la quinta, la ley; la sexta, la gracia; y la séptima, el reino milenial o el milenio. ¿Cuál es la idea? De que usted cada dispensación la vaya desarrollando, ¿sí? Ahorita yo le voy a dar de dónde va cada dispensación, y la idea es que usted narre o plasme allí lo que va dentro de cada dispensación, o sea, que usted indague, está en la palabra de Dios, ya lo dije, cada hecho dentro de esta dispensación. Amén. Sigamos. Al estudiar las dispensaciones hay ciertos principios esenciales para entender esta enseñanza. El dispensacionalismo se deriva de una interpretación normal o literal de la Biblia. Es imposible interpretar la Biblia en su sentido normal y literal sin darse cuenta de que hay diferentes áreas y diferentes dispensaciones. O sea, el dispensacionalismo quiere ver a la Biblia como una línea, ¿sí? Como si fuera todo en una línea, y no, hay periodos de tiempos muy remotos, separados de tiempos, ¿sí? Que hay periodos y tiempos separados, ¿sí? Pero que cuando el Señor permitió esto fueron unidos, pero esto no quiere decir que sean épocas diferentes, a eso es a lo que me refiero. Un segundo principio es el de la revelación progresiva. Esto es el hecho reconocido prácticamente por todos los estudiantes de la Escritura de que la revelación es dada en etapas. Tercero, todos los expositores de la Biblia necesitarán reconocer que una revelación posterior en cierto grado sustituye a una revelación primaria con un cambio resultante en reglas de vida en las cuales pueden combinarse o modificarse y añadirse nuevos requisitos. Por ejemplo, mientras que Dios mandó a Moisés a matar a un hombre por cortar leña en un sábado, ninguno aplicaría este mandamiento hoy, porque vivimos en una dispensación ¿qué? Diferente. Lo mismo cuando ojo por ojo, diente por diente, corta la mano, hoy ya no aplica porque estamos en una dispensación ¿qué? Diferente. Aunque se distinguen frecuentemente 7 dispensaciones en la Escritura, 3 son más importantes que las otras. Ellas son la dispensación de la ley, gobernando a Israel en el Antiguo Testamento desde el tiempo de Moisés; la dispensación de la gracia, la era presente; y la futura dispensación del reino milenial. O sea, tenemos entre las 7 dispensaciones, se da que la más importante, todas son importantes, pero las más importantes para el día de hoy son la ley, y fue lo del tiempo de Moisés; la gracia, que es donde estamos hoy; y la dispensación futura, que es la del reino milenial. Vamos acá entonces con lo que es la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia va desde Génesis 1 a Génesis 3:24.
Y entre los eventos que conseguimos, no quiere decir que estos sean todos los eventos, se lo estoy colocando allí, pero usted tiene que ahondar más, lo repito. Creación del hombre, también está la creación de la tierra, la responsabilidad del hombre y la caída del hombre y todas sus consecuencias. Entonces, eso es lo que comprende la dispensación de la inocencia. Esta dispensación comenzó con la creación del hombre. En esta dispensación al hombre le fue dada una responsabilidad humana de ser fructífero, dominar la tierra, tener dominio sobre los animales, usar los vegetales para comer y cuidar del huerto del Edén. Sin embargo, fue dada una prohibición. Se instruyó al hombre para que no comiese de un árbol del conocimiento del bien y el mal. Aunque al hombre se le concedió un estado bendito, un cuerpo, mente y naturaleza perfectos, y todo lo necesario para disfrutar de la vida, Eva sucumbió ante la tentación y comió el fruto prohibido, y Adán se unió a ella en su acto de desobediencia. Como resultado vino el juicio divino, la mente espiritual, el conocimiento del pecado, el miedo hacia Dios y la pérdida del compañerismo. Aún en estas circunstancias, Dios introdujo en el principio de la gracia con una promesa de redención o del Redentor. Ellos fueron expulsados fuera del huerto, pero se les permitió vivir en sus vidas naturalmente, y con el juicio de Dios sobre ellos comenzó una nueva dispensación. En la dispensación de la inocencia, Dios reveló la falla del hombre, le dio la promesa de un Redentor que vendría, reveló su soberanía en juzgar a sus criaturas e introdujo el principio de la gracia, ¿sí? Que es donde estamos hoy. Tenemos la dispensación de la conciencia. Ya vimos la inocencia y ahora vamos con la conciencia. La dispensación de la conciencia va desde Génesis 3:7 a Génesis 8:19. Y allí encontramos entre esta dispensación la maldición sobre Satanás. Recuerde que el Señor dirigió unas palabras allí, la serpiente antigua. Viene el juicio sobre el hombre, pero también viene el pacto adámico, y mucha atención con esto. El pacto adámico, ¿sí? También tenemos la extensión del pecado en la humanidad, como ahí encontramos lo que fue la muerte de Caín y Abel, ¿sí? Como Caín mata a su hermano Abel. Vemos también la extensión de la maldad, y por lo tanto Dios tiene que emitir un juicio, y es el diluvio universal, ¿no? Es donde allí aparece ya Noé. Usted conoce la historia, y vuelvo a repetir, la idea es que usted ahonde en estas historias y lo plasme en su trabajo que se le está allí solicitando. Bien, tenemos la dispensación del gobierno humano. Esta dispensación va desde Génesis 8:20 a Génesis 11:19. Y ahí conocemos lo que es el pacto con Noé, o el conocido pacto noético, la irreverencia de Can hacia su padre cuando su padre se embriaga. Tenemos el periodo del deterioro moral y religioso, donde el hombre se quiere tomar el poder, donde el hombre distorsiona su autoridad y dice: hagamos una torre para alcanzar el cielo, y Dios tiene que actuar allí, y es donde viene lo que conocemos como la confusión de las lenguas allí en Babel. Amén. Entonces, eso es en términos generales lo que lleva a esta dispensación. En esta dispensación cubre el periodo desde Génesis 8:20 al 11:9. A Noé le dio un pacto incondicional en el cual él prometió que no habría más destrucción por diluvio. Dios prometió que las estaciones en el curso de la naturaleza no cambiarían, y le dio nuevamente al hombre mandamiento de multiplicarse y de continuar su dominio sobre los animales. El comer carne era permitido ahora, aunque la sangre estaba prohibida, ¿sí? Lo más importante fue el establecimiento de la esencia del gobierno, en el cual se le dio al hombre el derecho a matar a los asesinos. En este pacto, así como en los otros, hay fracaso humano, como lo indica la embriaguez de Noé. En un periodo de deterioro moral y religioso, el gobierno humano como la conciencia fracasaron en reprimir el pecado del hombre, y el resultado fue la Torre de Babel. El juicio de Dios fue confundir su lengua, y la civilización humana fue ¿qué? Dispersada, ¿sí? Ahí es donde salen las tres civilizaciones, como se le conoce. También fue
preservada la simiente de la mujer y Dios fue manifestado en forma soberana. La dispensación finalizó con el juicio de la Torre de Babel y los preparativos para la próxima dispensación. Es importante notar que ambos, la conciencia y el gobierno humano, continúan en las dispensaciones posteriores. Solo Abraham y su simiente entran bajo la dispensación de la promesa. En general, la dispensación del gobierno humano reveló el fracaso del hombre bajo esta nueva regla de vida, el juicio selectivo de Dios, y se continuó manifestando la gracia divina. Es decir, así el hombre haya fallado, Dios continuaba con su propósito. Amén. Así el hombre no haya cumplido con el propósito al 100% como lo quería Dios, Dios ya sabía y Él tenía ya su provisión. Amén. Tenemos la dispensación de la promesa, y es allí donde aparece Abraham y el pacto, ¿sí? Va desde Génesis 11:10 hasta Éxodo 19:2, y conocemos el pacto abrahámico, ¿sí? Y este pacto seguidamente sigue el cumplimiento del pacto. O sea, Dios le da una palabra a Abraham, que le pide que salga de allí de Ur de los Caldeos, y el cumplimiento de todo lo que Dios da allí se va a llenar. Lo que se narra allí es el cumplimiento del pacto que Dios hace con Abraham. Pero también tenemos la esclavitud en Egipto. Ya después, usted conoce este periodo de la promesa, es lo que conocemos como el periodo patriarcal, ¿sí? No solamente está Abraham, está la vida de Isaac, está la vida de Jacob con su hermano Esaú. Después ya Jacob como patriarca. Vemos que este periodo también se le conoce como el periodo donde se implementa lo que es conocido en materia de formación familiar como los patrones de vida equivocados. Uno miente, el otro seguidamente también miente, el otro también miente. Y también conocemos lo que fue el periodo de José, la historia hermosa de José, cómo fue llevado allí hasta llegar al palacio del faraón, pero posteriormente la esclavitud en Egipto, también aparece allí la necesidad de Dios, de parte de Dios, de continuar con su propósito. Y vemos que en esto me llama la atención es que Dios primero trata con una persona, Adán y Eva, lo sigue haciendo, después pasa con Noé, pero ya aquí empezó a tratar con Abraham, pero aquí empieza a tratar con una familia, ¿sí? Con una familia, ¿sí? O sea, empieza a tratar con la familia de Abraham y su linaje. Pero después, cuando ya pasamos a la otra dispensación, ya empieza a hablar con un pueblo, ¿no? La dispensación de la promesa continúa hacia el fin de la historia y muchas de sus promesas están aún en vigencia como un objeto de fe y de esperanza. Las promesas hechas a Abraham son base para las dispensaciones posteriores de la gracia y del reino. Hasta cierto punto las promesas nunca acaban y son cumplidas en un estado eterno. La dispensación de la promesa estableció claramente el principio de la soberanía divina. Proveyó un canal de revelación divina especial para la nación de Israel. Continuó la provisión de la redención y bendiciones divinas, reveló la gracia de Dios y prometió un testimonio para el mundo. Como las otras dispensaciones, sin embargo, terminó en un fracaso en lo que se refiere a la conformidad con la voluntad de Dios y preparó el terreno para la introducción de la ley como un ayo para traer a los creyentes a Cristo. Algo que se me había olvidado acá explicar con esta dispensación y las anteriores. Cristo va ahí, ¿no? El propósito redentor del Señor desde la caída del hombre va ahí en el camino, y es importante usted como estudiante de la Biblia que a través de las dispensaciones, cuando usted finalice la materia, comprenda y vea cómo el Señor allá, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, va cumpliendo su propósito. O sea, Cristo va ahí, el propósito, el verbo va ahí en estas dispensaciones. Así no se ha nombrado, pero implícitamente aparece allí la figura del Señor Jesucristo.
Vamos a la quinta dispensación y la dispensación de la ley. Es como quien dice la dispensación más larga. Le voy a nombrar acá entre los hechos más resaltantes. Hay hechos allí internos que usted los tiene que definir. Y es el pacto mosaico, ¿no? Lo que Dios le pactó. No es lo que Moisés pactó con Dios, es Dios con el hombre. El pacto siempre viene de parte de Dios con el hombre. Pacto mosaico. Tenemos el llamado de Moisés, ¿verdad? El traslado de Israel por el desierto. Y todos, allí usted conoce esto, está la historia de lo que fue los altares, posteriormente fue el tabernáculo, el sacerdocio, la separación, de la escogencia de las tribus, la posición alrededor del tabernáculo. Es una historia muy bonita que usted ya conoce, por ende pues tiene que plasmarla cuando se le pide que plasme en mapa conceptual la dispensación de la ley. Pero también tenemos la rebelión de Coré, ¿sí? Tenemos la manera como el pueblo fue rebelde, a pesar de que veía la gloria de Dios en las nubes, veía la gloria de Dios trayendo provisión, maná del cielo, codornices, traía la gloria de Dios curándolos, sanándolos, pero ellos siempre fueron rebeldes y se manifiesta también en la rebelión de Coré, ¿no? Pero está también el levantarse una nueva generación que entrará a la tierra prometida. Pero usted conoce la historia. Moisés, por un momento de ira, termina con su propósito allí, termina con su tarea, pero como lo dije ahorita, el propósito de Dios continuaba. Si el hombre fallara, Dios va a continuar con su propósito, amén. Entonces está el ingreso a la tierra prometida, y usted conoce la historia allí en el libro de Josué, las batallas que vive Josué, cómo influyó Josué en el pueblo, a pesar de que era parte de ese mismo pueblo, ¿sí? Cómo levantó su liderazgo, una historia muy bonita. Está el periodo de los jueces de Israel, cómo clamaban y caían, ¿no? O sea, cómo en su momento de rebelión eran tomados por el enemigo, pero ellos clamaban a Dios y Dios los ayudaba, ¿no? Y Dios iba levantando jueces en este territorio. Pero también tenemos el nacimiento de la dinastía, ¿no? Primero el rey Saúl, levantado bajo como ellos lo querían, ¿no? Hermoso, alto, con apariencia de rey humano, ¿no? Pero Dios también tenía su rey, ¿no? Conforme a su corazón, y ahí ingresa el rey David. Posteriormente, pues, entra lo que es la rebelión de Absalón, y quedando Salomón como esa dinastía donde Dios iba llevando su propósito. Recordemos que aquí es donde nace, donde viene la línea del Señor Jesucristo, la línea davídica, y viene la construcción del templo, la gloria de Israel, pero pecan y se divide el reino. Entonces es donde viene lo conocido como el reino de Israel, o el reino del norte, y lo conocido como el reino del sur, o el reino de Judá. Aparecen los profetas, que usted conoce, aparece allí la vida de todos los profetas de la Biblia. Entre los resaltantes tenemos a Elías, a Eliseo, Isaías, Jeremías, Joel, Amós. Es donde conocemos los profetas preexílicos, exílicos y posexílicos, ¿no? Entonces, y viene lo que conocemos como el cautiverio de Israel, es donde aparecen los imperios, Babilonia, Siria, persas, el imperio griego por allí. Aparece lo que es los macabeos, la historia de los macabeos, y nos encontramos en el Nuevo Testamento, y eso es lo que acabo de nombrar, lo que conocemos como el periodo de silencio, que aunque los estudiosos dicen periodo de silencio, se refiere todo lo más a que no hay una narración como tal, así como en las anteriores dispensaciones, pero sabemos de que Dios permitió todo esto con los reinos, con los imperios que gobernaron allí, para
para poder dar un preámbulo a la llegada del Mesías, la llegada de su Hijo amado, ¿sí? Entonces de Malaquías nos centramos en los evangelios y llega el Mesías. El periodo del Mesías o la historia del Mesías, del Señor Jesucristo, acá en la tierra, se conoce, está el ministerio del Señor Jesús y su muerte, resurrección y su ascensión, ¿sí? Y posteriormente nos ubicamos en la tercera persona, en Pentecostés, la llegada, la manifestación del Espíritu Santo, amén. Tenemos la dispensación de la gracia, es decir, donde usted y yo hoy nos encontramos ubicados. Está desde Hechos 2 hasta Apocalipsis 3 y estamos ubicados en esta, o sea, esta es la dispensación donde usted hoy está viviendo, y usted y yo hoy estamos viviendo, perdón. Tenemos el Pentecostés y están los periodos de la iglesia, está el periodo de la iglesia perseguida, la iglesia apostólica, está el periodo de la iglesia imperial, medieval, ¿sí? La iglesia, hasta llegar a la iglesia moderna. Entonces, después culminamos en algo que es donde no hemos llegado, y es el arrebatamiento de la iglesia. En Apocalipsis 3 está establecido. Entonces allí vamos a tener claro de que estamos ubicados en esta dispensación. Usted no está en la ley ya, usted está en la dispensación de la gracia, mucho menos está en el milenio. Usted está en la dispensación de la gracia. Y la dispensación futura, que es la del reino milenial, ¿sí? A partir de Apocalipsis 3. Y es la dispensación del reino, comienza con la segunda venida de Cristo, en Mateo 24, Apocalipsis 19, y la precedida por un periodo de tiempo en el cual se incluye la tribulación. Recordemos de que, bueno, de repente usted no lo sepa aún, la tribulación se divide en tribulación y gran tribulación, el cual está hasta cierto grado es un periodo transitorio. Las escrituras que se aplican a ellos son todos los pasajes del reino futuro, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento. Este periodo lo comprende todos los eventos futuros después de que la iglesia es arrebatada, ¿sí? O sea, esa dispensación no la hemos vivido, pero estamos a punto de vivirla porque los tiempos se están indicando, los hechos se están indicando de que ya Cristo está cerca, ¿sí? Está más cerca que nunca. En las dispensaciones se cumple el propósito de Dios de manifestar su gloria en el mundo natural y en la historia humana. A través de la eternidad nadie podrá levantar la pregunta que si Dios podría haber dado al hombre otra oportunidad para alcanzar la salvación o la santidad por medio de su propósito, propia habilidad, ¿sí? Un conocimiento de las dispensaciones es, de acuerdo a ello, la clave para el entendimiento del propósito de Dios en la historia y el despliegue de la Escritura, la cual registra los tratos de Dios con el hombre y su revelación divina concerniente a sí mismo. Amén. Entonces, es bueno conocer esta historia, conocer esas dispensaciones. Yo se las dije de una manera rápida, básica, porque queremos es que usted indague, porque no hay otro manual donde ir que el manual de vida, la palabra de Dios, ¿sí? Espero que haya sido de gran bendición para su vida, que haya sido de ayuda, de aporte para el desarrollo de la materia. Sin embargo, pues usted conoce de que en la plataforma hay un material muy completo donde usted puede indagar, donde usted puede aprender, donde usted puede resolver, ¿sí? Lo que estamos dando acá por medio de esta videoconferencia es tratar de ubicarlo en lo que se quiere en la materia. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos pronto.